sí se define una silueta, y en otras se ve como un fantasma, como algo amorfo, como simplemente una emanación vaporosa que se traslade de un extremo a otro. En otro concepto y en otra versión de otro ángulo, con otra noche de grabación, se ve como traspasa un tronco de un árbol. Y se ve textualmente cómo traspasa el tronco del árbol. Entonces, y en la última, que es donde está impresionante, que es donde nosotros dijimos, ok, es ese traslado de esta emanación ectoplasmática ya corresponde al espectro, porque ya se ve una forma definida. Y no nada más eso, es el ángulo donde narraba la testigo que la veía de frente, que por eso le daba la vuelta al edificio para no verla a las 5 de la mañana, que era la hora que salía por su leche. Y se ve tal cual y como nos fue narrado el testimonial, es decir, se ve una silueta como volando, y es más, se forma o tiene una forma un poco más definida. ¿Qué pasaba en esos traslados? Después de que pasaba en ese movimiento constante y era consecutivo, ahí no aplicaba, por ejemplo, el efímero, esporádico y espontáneo. Sí aplicaba el espontáneo dentro de la clasificación del fenómeno, pero no aplicaba el esporádico. Espontáneo sí, pero esporádico no. Es decir, era repetitivo. Por eso lo logramos captar. Ahora, no lo captamos las primeras 2 noches, también, ojo con eso. Lo captamos fácil como al mes y medio. Varias noches, varios registros, varias horas de grabación, varios tapes, y a revisar. Y eso fue lo que encontramos. Ahora, hay 2 ejemplos que te estoy poniendo aquí de otras emanaciones ectoplasmáticas. ¿Por qué te estoy poniendo 2 ejemplos alternos? Porque, ojo, mucha gente va a decir, pero es que proyecta sombra. Perdón, el hecho de que el obturador de tu cámara, estoy hablando de una mini DV con la tecnología HD, porque sí era HD, pero era mini DV de cinta magnética, en su cuadro, en su focal, en su focus, puede captar todo lo que se pudo registrar y se ve esta emanación vaporosa que proyecta sombra. Ojo, si está materializado, proyecta sombra. Aunque al ojo humano, que es muy diferente el ojo clínico de tu cámara, de la lente de tu cámara, es muy distinta. Acuérdense que es el manejo de luz. O sea, la cámara capta la luz para poder tener en el obturador o el diafragma se pueda pueda tener un sistema para que video grabe bien. Entre más luz se ve mucho mejor, entre menos luz es más rollo. Acuérdense que hay lentes de cámaras que oscurecen el obturador para que puedas explotar mucho el diafragma, ¿no? Ya son conceptos técnicos que cualquiera de fotografía o de video me va a entender, pero pues de eso se trata. El obturador va a captar lo que está grabando en espacio-tiempo, en tiempo real, pero no quiere decir que no proyecte sombra. Al final del día estás hablando de una materialización. Por eso decimos desde un inicio, es una materialización ectoplasmática de la materia de los espíritus con base a lo que te estamos mostrando. Ahora te pongo los ejemplos. En un primer ejemplo está una especie de sillón. Ese es un material que fue compartido con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal de una agencia de Chicago, donde ellos captaron en una antigua casa esta imagen donde te puedes dar cuenta. A ver. Donde te puedes dar cuenta el sillón está en primer plano y está hacia una especie de sala y obviamente está videograbado con un sistema Super Night Shot o Night Shot. Incluso te puedes dar cuenta que es Super Night porque el LED de ese sistema, que no lo dudamos que haya sido una mini DV, proyecta esta iluminación. No es una lámpara, es el LED de la cámara Night y Super Night. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está dirigida absolutamente al sillón. Entonces, lo que estás viendo
es, en una primera toma es el sillón con el night normal. Y si te das cuenta, delante del sillón pasa una emanación ectoplasmática que no tiene forma y sí, es decir, sí puede proyectarse una especie de silueta y que pasa de un extremo de izquierda a derecha y que pasa frente a la cámara. Ahora, no es de que ponen la cámara y pasen como posando, no, pues la manifestación es en el sillón. La persona se centró en el sillón y pudo captarlo. Lo mismo pasó con nosotros. Referencia de data histórica, donde las narrativas te acercan mucho a los lugares específicos. Ah, perfecto, voy a ese lugar específico y coloco mi videocámara. Es así de sencillo. Ahora, si no es como, güey, coloco mi cámara y ya lo tengo. Pues no, o sea, tienes que saberlo hacer, si no... No, o sea, no se crean que esto nada más es porque a mí se me ocurrió decir, voy a poner una cámara aquí, voy a poner una cámara acá y voy a grabar. No, papá, tienes que saber cómo. Para eso te da la pericia de muchos años de investigación. En los otros videoclips yo quise mostrarles algunos de los que fueron compartidos a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Madre, este güey quiere hablar de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, donde muestran algunos espectros. Quisimos darles como el contexto de espectro y de los ejemplos de espectros, ¿ok? A ver, el siguiente es en Inglaterra, en un bar de Inglaterra, donde se ve cómo está una iluminación en verde, porque también es una cámara en circuito cerrado con sistema Night Shot, pero este es el Night Shot del anterior. Es decir, el sistema de Night que tenían las cámaras Sony o las cámaras del CCTV usualmente era de tono verdoso. Las profesionales o las que estaban como más guiadas hacia sistemas de seguridad, incluso militar, eran grises. Incluso había más iluminación en esos LEDs hasta que pudimos tener acceso a estos nuevos LEDs, que es una tecnología más avanzada del sistema Night o Super Night Shot. Bueno, en el barcito, es una especie de bar en Inglaterra, incluso dice la hora, 6:17, 51 segundos, 13 milésimas de segundo, el 14 de febrero al fondo, cómo empieza a parpadear empieza a parpadear una especie de luz del fondo. Y aquí voy a tratar de meterlo en cámara lenta y lo voy a tratar de meter en cámara normal. Pero al fondo se ve de esta como especie de barra. Si te das cuenta, si es un bar, hay vasos, hay como cuadros del lado derecho, hay una lámpara, una luz como de emergencia, o posiblemente es donde ha proyectado el Night o Super Night su refracción de su LED, y por eso se ve así como verdoso. Y al fondo se empieza a definir como ciertas emanaciones ectoplasmáticas. Pero aquí lo más impresionante es cuando va avanzando el videoclip, se ve al fondo esta especie como de, sí, pues como de aparición es un espectro, porque incluso te lo voy a poner así como en cámara lenta, te lo voy a ir señalando. Si te das cuenta, hay una especie como de silueta espectral al fondo, muy tenue, muy pequeña, que incluso podría corresponder a la clasificación fantasmal porque no tiene una forma definida. Pasa, pero si te das cuenta hay una materialización de punto cero, es decir, no es de que aparezca, no es como en el primer videoclip del sillón que se ve una silueta como pasa, y sí se ve estrechamente cómo pasa la silueta, o sea, sí se ve vamos a ponerla así, la consistencia de esa silueta. En esta no, en esta se ve como aparece una especie como de rostro, como de cabeza. Más adelante hace un traslado de derecha a izquierda, como que se empieza a desvanecer, empieza a materializarse de nuevo, empieza a hacer como la variación de iluminación. Ya hemos visto en algunos otros episodios, el episodio pasado de Diego Ruiz hablaba de que le apagaban y le prendían las luces.
Y eso es algo que sí se da dentro de las manifestaciones espectrales y fantasmagóricas o fantasmogénesis.